ponencia. La educación abierta es una filosofía sobre la forma en la que las personas aprenden y orientados en esta temática, la UNESCO se ha preocupado por cómo se relaciona la ciencia abierta con el acceso a los datos científicos, qué beneficio tiene la ciencia abierta, cuáles son las iniciativas de ciencia, y para ello va a venir a hablar Guillermo Angllo. Guillermo Angllo es un licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad trabaja como especialista a cargo del programa de política de la CTI en la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para Latinoamérica y el Caribe. Ha sido subsecretario de Tecnología e Innovación en el primer Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires de 2016 a 2017. Ha sido investigador, profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y entre 2002 y 2011 trabajó como especialista en la oficina de Buenos Aires de la CEPAL. Ha publicado numerosos trabajos relacionados con política y medición de ciencia, tecnología e innovación, y bueno, le hacemos un llamado para que venga y nos explique un poquito todo este conocimiento. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, muchas gracias. Me toca competir con el hambre y el almuerzo. Es cierto que de acá no se ve bien el reloj, pero es como el reloj de MasterChef, así que ya que estamos con la cuestión, sí, ahí se ve mejor, pero perfecto. Voy a intentar hablar menos de 25 minutos, porque veo que si no la gente se va a desmayar de hambre aquí, y supuestamente me quedarían 2 minutos para estar en el programa, que es la 1, así que voy a intentar ser rápido, pero al mismo tiempo no perder el hilo de la conversación. Bueno, obviamente empezar por agradecer a los organizadores acá de la cumbre la invitación y la confianza a la UNESCO a participar y traerles aquí este mensaje. Voy a iniciar con una reflexión para luego contarles algunas iniciativas que tenemos en camino y terminar con una invitación. Así que, y va a ir un poco en sintonía con algunas de las cosas que veníamos escuchando esta mañana, ya sea en la inauguración o como Germán que me precedió. A mí este gráfico me entusiasma muchísimo porque me parece que permite comprender mucho de lo que nos está pasando, y a su vez podría dedicarme 2 horas a hablar de esto, no se preocupen, vamos a tratar de enfocar en 2 o 3 aspectos nada más de este gráfico, aunque abre un montón de otras cuestiones. Este gráfico nos muestra la historia de la era contemporánea, desde la Revolución Industrial a hoy, prácticamente la historia del capitalismo, el cual se ha observado por varios teóricos que el capitalismo presenta crisis cíclicas. Y desde la teoría de la economía de la innovación, estas crisis cíclicas en general se ha identificado que están asociadas a un cambio de paradigma tecnoproductivo. Es decir, irrumpe una tecnología que es una plataforma, que cambia la forma de hacer de la vida cotidiana y todas las acciones, y esto lleva claramente a una crisis, porque la institucionalidad que había construida y la manera de convivir y las reglas de juego que estaban estipuladas para una forma de hacer las cosas, sufren una crisis, hay un momento de ganadores y perdedores, una redistribución, y luego entramos en un nuevo momento de auge y crecimiento. Acá, bueno, como planteaba el ministro de Ciencias más temprano, el desarrollo de las tecnologías lo que ha mostrado es ha aumentado la inequidad. Fíjense, ha hecho que todo el mundo esté mejor, pero a su vez que todo el mundo esté mucho más disperso. Si nos pensamos al principio, la parte roja es los países centrales a esas tecnologías que aparecen, y eso es, en el eje hacia arriba es el PBI per cápita. Entonces vemos cómo efectivamente esos países ganan en PBI per cápita, pero también fíjense cómo comparado los que peor están hoy, están mucho mejor que hace 200 años atrás los que mejor estaban. Entonces la tecnología es un impulso a que todos mejoremos en nuestra posición relativa, pero incrementa la disparidad y esto genera un montón de tensiones sociales que ya sabemos.
Lo segundo que me parece importante destacar de este cuadro para tenerlo presente es que cada uno de esos cambios tecnológicos, de esos paradigmas tecnoproductivos, en un inicio, y podemos ir viendo, estaban disociados de la ciencia. Es decir, no necesitaban el conocimiento científico para el salto tecnológico. Pero a medida que vamos avanzando en cada uno de esos cambios y a medida que nos acercamos a la actualidad, la complejidad técnica incorporada en esos nuevos paradigmas tecnológicos depende cada vez más de la incorporación de conocimiento científico. Entonces la interrelación entre tecnología, innovación, tecnología y ciencia se va volviendo cada vez más unificada y es más difícil discernir la diferencia entre una y otra cosa. En síntesis, y un poco también con lo que decía el ministro Filmus, la posibilidad de participar en esos nuevos paradigmas tecnológicos que vienen está cada vez más ceñida a las capacidades científicas que uno tenga para poder incorporar, ser parte, absorber, adoptar el conocimiento tecnológico que aparece en ese nuevo paradigma. Por último, antes de saltar a lo que viene, lo tercero que quiero destacar es cada uno de estos cambios lo que hizo fue acortar tiempos y distancias, hasta que hoy todo se volviera instantáneo. Se fue haciendo cada vez más fácil viajar, trasladar los productos, trasladarnos, comunicarnos con el otro, y hoy estamos todos pendientes de la instantaneidad en nuestro teléfono. Queremos todo ya, pedimos la comida, pedimos una pareja, nos incorporamos con él, nos contactamos con todo el mundo instantáneamente, es todo instantáneo. El mundo se achicó y esa pareja o esa comida, lo que sea, puede estar al otro lado del mundo. De vuelta, la pandemia fue un excelente ejemplo, ¿no? De cómo, recuerden lo que fue la gripe española y lo que fue la última pandemia, lo que tardó en comunicarse y volverse global fue instantáneo y lo mismo la solución. Esto me lleva entonces a que estamos hoy el mundo vive los mismos desafíos. Ya no es que hay unos desafíos en una parte del mundo que son distintos a los que está pasando en otro lugar. Lo que varía es la capacidad de respuesta que tenemos ante esos desafíos. Pero los desafíos son más globales que nunca. Porque esa instantaneidad y esa cercanía hizo que lo que sucede en cualquier lado del planeta impacta indudablemente en el resto instantáneamente. Pandemia, guerra de Ucrania, crisis del 2008 del real estate en Estados Unidos. Es inmediata la traslación. Ahora, la capacidad de respuesta que tenemos todos ante esos desafíos no es la misma. Y en el medio de todas las incertidumbres que mencionaba Germán, sí podemos mencionar que hay tres tendencias que se presentan bastante claras. Las tres, obviamente, tienen sinergias entre sí, pero tienen una conducta y una capacidad individual cada una. Así es que observamos una tendencia de cambio climático, como ya se mencionó. El cambio climático está sucediendo y eso tiene un montón de consecuencias de todo tenor. Tenemos otra que tiene que ver con el agotamiento de nuestra matriz energética. Independientemente de la necesidad de contaminar menos, la matriz energética del desarrollo del siglo XX se basó en recursos naturales no renovables. Y justamente la palabra no renovables quiere decir que se agotan. Y entonces no podemos seguir dependiendo de esa matriz energética. Y sin embargo, si miran a su alrededor, nuestra vida depende de la energía. No solo la vida individual, obviamente la ingesta de alimentos, pero la vida en todo lo que estamos haciendo depende de la energía. Y por lo tanto, en la forma en la que hoy hemos conformado el periodo antropoceno, depende de qué energía tengamos. Y ahí tenemos un desafío enorme. Si se nos está agotando la fuente de recursos, ¿cómo vamos a renovar eso? Y la tercera tendencia es el crecimiento poblacional. Para tomar alguna dimensión, principios del siglo XX, éramos un poco más de 1.000 millones de habitantes. En este momento somos 8.000 millones de habitantes. Y las tendencias proyectan que hacia el fin del siglo vamos a ser 12.000 millones de habitantes. La buena noticia pareciera que ese es el nuevo plató. Pero estamos hablando que en 200 años, 12 veces más pobladores vamos a tener habitando el mismo planeta, consumiendo sobre un mismo planeta. Con hábitos distintos. Hemos pasado además de una población rural. El año 2007 fue la primera vez que hubo más población urbana que rural, muy cerquita. O sea, que hasta el 2007 el mundo era básicamente rural. Y ahora nos estamos volviendo en un mundo urbano.
América Latina tiene la prerrogativa de ser la avanzada en esto. Somos más del 85-87% del mundo, de la población de Latinoamérica vive en ciudades. Por lo tanto, todos los problemas que nosotros vivenciamos, ya sabemos lo que implican las grandes ciudades, los conflictos, la violencia urbana, la inequidad urbana, es la avanzada hacia donde va el mundo. Entonces esto también nos genera un escenario especial. Y ahí tenemos una respuesta de los países. De alguna manera la Agenda 2030 recoge estos desafíos. Discúlpenme, pues ya que estoy tomando velocidad para cumplir con el tiempo, más un poco calor acá. La Agenda 2030 reúne desafíos que tienen que ver, o sea, dicho en las 5 P's, como se suele poner, es una agenda pensada para la gente, people, para las personas, que es esa población que está creciendo, que habita un mismo planeta, la cuestión de sostenibilidad ambiental, pero en un ámbito de prosperidad, porque nadie va a querer preservar la situación para que no sea una cuestión de que uno va mejorando. Y para que eso se dé, debería darse en paz, porque también podría ser una prosperidad a sablazos, y para que haya una paz hace falta partnerships, que sería en inglés la 5ª P, asociaciones, cooperación. Básicamente, esa es la idea de la Agenda 2030. O sea, esos desafíos globales y esa tendencia que estamos viendo se recoge en 17 objetivos bajo esos 5 ejes, distribuidos en 169 metas, con un conjunto de 269 indicadores para medir la evolución o no, pero sobre todo lo importante y lo que yo quisiera que a ustedes les quede es, la agenda recoge esos desafíos que tenemos como conjunto de planeta, además. Esto no es una agenda para los países, una agenda para los ricos, o una agenda para los pobres. Es una agenda para todos, porque todos habitamos el mismo planeta, y si no la resolvemos todos juntos, no vamos a poder seguir habitando este planeta. Pero acá es donde empieza la parte interesante, quizás. No es objetivos aislados. Los objetivos tienen, sus objetivos y sus metas están interrelacionados, y por lo tanto el desafío de poder resolverlos y avanzar implica ser innovador, implica pensar nuevas innovaciones. Y esas innovaciones deberían basarse en tecnologías nuevas, y como veníamos mirando hace un ratito, esas tecnologías deben sostenerse, depender, relacionarse con conocimiento científico. Entonces, la ciencia, la tecnología y la innovación tienen un rol sistémico muy relevante para poder abordar estos desafíos globales contenidos en la Agenda 2030. Ahora, ¿es la misma ciencia, la misma tecnología, la misma innovación que teníamos siempre? ¿Es eso lo que puede estar funcionando? Déjenme pequeño pie de página. Hace 75 años la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 27, planteaba el derecho, lo que conocemos como el derecho a la ciencia. Era otro mundo, estaba vinculado a la actividad también del arte, pero ahí hay un derecho que es, todo el mundo tiene derecho a beneficiarse del progreso de la ciencia. Todos tenemos derecho a participar del progreso de la ciencia. Unos años más tarde, la Conferencia Interamericana de Derechos Humanos le agregó ciencia y tecnología a esa misma idea. Todos tenemos derecho a beneficiarnos del progreso. Si eso es un derecho humano, y ahora decimos que la ciencia es protagonista, y estamos en un mundo nuevo, desconocido, mucho más desconocido que hace 2 décadas atrás. La realidad que viene siempre es incierta, pero en este caso más aún. ¿Es la misma ciencia la que podemos estar aplicando? Y acá es donde vengo con el planteo de algunas de las acciones. Evidentemente la ciencia no puede seguir siendo igual que siempre. Hay algo que está cambiando, la realidad está cambiando, las demandas, las exigencias, la forma de hacer las cosas. La UNESCO, con su conferencia general del 2021, lanzó 2 recomendaciones. La recomendación por la ciencia abierta, y ambas fueron aprobadas por unanimidad por los 193 Estados miembros. Y la otra de la ética y la inteligencia artificial. La de ética e inteligencia artificial, mi colega Leonora Lam, más tarde hoy a las 4:30, si no me equivoco, estará dándoles una conferencia. Yo les voy a hablar de la de ciencia abierta. ¿Qué es una recomendación? Una recomendación es un documento que firman los países, que no es mandatorio para los países, pero sí es una guía, es una hoja de ruta, y como hoja de ruta habilita a evaluar si los países están cumpliendo o no, o avanzando, o dando acciones en ese sentido. ¿Qué consigue esta
recomendación de la UNESCO sobre ciencia abierta, es el primer instrumento normativo internacional que define globalmente qué es la ciencia abierta, que pone un conjunto de valores y principios para avanzar hacia la ciencia abierta, y que busca involucrar a muchos actores, pues esto no es solo para los gobiernos, la ciencia se ejerce en muchos niveles, y debemos tener una idea innovadora sobre esto. Básicamente se articula alrededor de 4 ejes: el conocimiento científico, las infraestructuras de ciencia abierta, la participación de la sociedad, la interacción de la sociedad con la comunidad científica, y el diálogo de la ciencia con otros saberes. Si quieren, y lo que probablemente mucha gente cuando uno habla de ciencia abierta se imagina, es el primer circulito que hay ahí arriba. Este que está acá. Que es acceso abierto. ¿No? Dice ciencia abierta, acceso abierto. Es papers, ¿por qué tengo que pagar por un paper? Las peleas que empieza a haber ahora entre las editoriales científicas y los gobiernos, de las suscripciones, el pagar por publicar, el pagar por tener acceso abierto a lo... Esa es una gran discusión que se está dando y con enormes cantidades de dinero detrás. Pero la ciencia abierta no se agota ahí. Porque si yo discuto acceso abierto, después tengo que discutir los datos. ¿De quién son los datos que produce un investigador? Yo hago una investigación que fue financiada por fondos públicos. ¿Esos datos a quién le pertenecen? ¿No sería mucho más eficiente poder ponerlos en un reservorio de datos, donde podamos acceder el resto de los investigadores y podamos seguir nutriendo ese mismo fondo y trabajando y potenciando la información que ahí existe? La pandemia es un buen ejemplo de eso. Los que trabajaban en la consecución de una vacuna armaron reservorios de datos comunes donde todo el mundo contribuía y todo el mundo accedía. Pero también empezamos con la discusión de los accesos, de las herramientas de acceso abierto educativo, el software abierto, el hardware abierto. O sea, hay toda una discusión que es abrir la ciencia hacia la ciencia. Y eso es una discusión muy fuerte y muy relevante, pero que tiene que ver con la discusión hacia el interior de la comunidad. Pero a medida que nos vamos corriendo, si empezamos a abrir la ciencia, hay que abrir la ciencia no solo a la comunidad, sino que hay que abrirla a la sociedad. El primer paso es abrirlo a la política. Entonces ahí empezamos con cuestiones de, y alguien lo planteó también el ministro Filmus cuando hablaba de América Latina, la cuestión de compartir grandes equipamientos, la imposibilidad con las inversiones que hacemos de poder afrontar individualmente los países de la región los múltiples desafíos que hay, pero si unimos fuerzas y hacemos estrategias de diplomacia, podemos empezar a hacer inversiones en infraestructuras compartidas, satélites, observadores, telescopios, observatorios, pero no solo a esa escala, también en todo lo que es bioimagen. Hay una red de bioimagen de ciencia abierta, por ejemplo, que todo lo que es desde lo nano a la ecografía de un cuerpo entero, hay una red que comparte imágenes y comparte el uso de equipos. Todo lo que hace al compromiso social, y ahí ya entramos en el diálogo entre la sociedad y la política como mediadora, y la comunicación de la ciencia, y poder empoderar al ciudadano. Se hablaba de democracia hace un rato. ¿Qué democracia podemos tener si el ciudadano no entiende la influencia y el impacto de la inteligencia artificial en su toma de decisiones cotidianas? ¿De qué democracia estamos hablando si no puede decidir si un transgénico es o no algo que puede afectar su salud? Porque no lo entiende y va a ser manipulado. Si una democracia, estamos esperando que el ciudadano pueda expresarse. Y si no tiene conocimiento de lo que se tiene que expresar, entonces tenemos ahí todo un desafío enorme de cómo abrir ese conocimiento científico a la conformación además de las agendas, y que la ciencia responda a los problemas que existen localmente y no solo a la publicación de un paper en un top journal. Y por último, la necesidad de generar y aceitar los diálogos entre la ciencia y otros saberes y otras formas de conocimiento. Esto remite claramente muchas veces y en muchos de nuestros países a los saberes ancestrales. Sabemos de muchos casos en donde ha habido compañías que se han robado conocimientos ancestrales, los han patentado y no han devuelto nada a la comunidad. Pero no es solo eso. Incluso, y vuelvo al ejemplo del primer gráfico, la ciencia debe dialogar con el sector productivo. El sector productivo tiene una forma de generar conocimiento que no es necesariamente la forma científica. Y esa interacción es diálogo con otros saberes para construir y revalidar. Los ingenieros esto lo saben mucho mejor que los científicos. Saben cómo es el diálogo y el trabajo dentro de una planta, que no es el mismo trabajo que dentro de un laboratorio. Bueno, esto es un relevamiento de cosas que pasan en el país. Déjenme ir, en función del tiempo,
Cosas que sí tienen que ver, y acá paso un poco a la proactividad, para poder llevar adelante la ciencia abierta hay muchos desafíos. Esto hace falta cambiar los incentivos, la forma de pensar, las conductas. Necesitamos cambiar la cultura científica convencional y eso nos va a llevar a cambiar las formas de evaluación dentro de la ciencia. Si seguimos evaluando papers, es obvio que vamos a seguir teniendo una disputa fuerte sobre el acceso a las publicaciones y un negocio comercial atado a eso. Si empezamos a darnos cuenta que hay que cambiar la forma de los incentivos, esto implica otra lógica. Pero esto implica tener recursos humanos e institucional distintos a los que estamos formando. Implica repensarnos, repensar el diseño, el diseño de la estrategia de política y de implementación de estas cuestiones. Implica tener que invertir en infraestructuras nuevas, diseñar infraestructuras, esos datos dónde van a ir, cómo los voy a procesar, quién los va a subir, a qué red, a qué nube, a dónde. Hay laboratorios en la nube hoy, no sé cuánto lo saben, pero hoy hay ofertas de laboratorios científicos del más alto nivel y de la frontera que yo puedo operarlos como Amazon. De hecho, el que está en Estados Unidos contrató ex operarios de Amazon para hacer funcionar el laboratorio. Es todo automatizado, robotizado, uno paga con tarjeta en internet y el experimento se lo hacen en ese laboratorio. No tiene que ir uno al laboratorio de su facultad. Eso cambió la forma de hacer ciencia. ¿Por qué no le iba a llegar a la ciencia el cambio de las tecnologías de la información? La inteligencia artificial como herramienta potenciadora de lectura de papers, de datos, de procesamiento de información. En la base parece que es lo mismo, pero en la forma que lo podemos hacer es muy distinta. Por lo tanto hay que alinear incentivos, hay que realinear los criterios de evaluación y generar políticas y financiamientos para esta ciencia abierta. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo abro un concurso de subsidios para equipamiento de un laboratorio y hago que todos los laboratorios compitan para que todos los laboratorios comprarse el mismo microscopio, no estoy yendo hacia una idea de cooperación y uso compartido y eficiente de muchos equipamientos. Entonces tengo que cambiar la forma. Y tengo que pensar probablemente que esto implique otro tipo de incentivos y de herramientas. Por último, no todos son rosas. Acá tenemos también problemas. ¿Qué información vamos a abrir? ¿Qué información vamos a compartir? ¿Quién decide qué es estratégico y qué no es estratégico? Ejemplo de riesgo, para salir de cuestiones que parecieran las más lógicas. Especies en extinción. Y tenemos gente que estudia la conducta de esas especies en extinción y tiene toda la información trazada, la trazabilidad del movimiento de los elefantes en la sabana africana y el marfil. Si eso lo ponen a disposición, le están dando en bandeja de plata dónde ubicar el producto de explotación a los cazadores furtivos. Un ejemplo muy tonto, muy chiquito, pero también de ver cómo es esto de abrir la información. Bien, y acá viene el aviso. Hay varias acciones que se están haciendo desde la UNESCO, así intento cortar rápido. La UNESCO ha lanzado en el marco de la Recomendación de Ciencia Abierta una convocatoria a mejores prácticas. Aquellos que sepan y conozcan buenas prácticas de ciencia abierta están invitados a poder completarlo. De la misma manera, a un mapeo de capacitación y formación. Existen en muchos lugares, y esto es un llamado a América Latina, sobre todo hoy lo que hay es muchos casos recopilados de formación y cursos de formación, pero del norte. Y existen en la región, pero no están aún puestos a disposición porque no han sido recopilados. Entonces, todo lo que conozcan, mejor aún para poder tener también instrumentos, pero hechos a la idiosincrasia local. Este es un ejemplo. Y por último, y esta sí es la invitación más fuerte, existen 5 grupos de trabajo en estas 5 líneas: el marco de seguimiento de la ciencia abierta, la creación de capacidades para la ciencia abierta, las infraestructuras científicas abiertas, la financiación e incentivos. Bueno, ahí se repitió y hay un quinto, no sé cuál es el que, disculpen, hay uno repetido que no debería ser. Pero en ese código QR, o en el enlace que viene a continuación, pueden ingresar y pueden ver esos grupos y pueden sumarse. Nuevamente hacen falta voces de Latinoamérica, esos grupos están siendo mayoritariamente, la participación es abierta, pero están siendo los participantes más del norte quienes están sumándose, y eso va a hacer que las visiones sean sesgadas hacia los problemas y las características de esos países, y por eso necesitamos sumar las voces de esta región, siendo que América Latina es pionera en ciencia abierta, tan pionera que el comité asesor de redacción de la recomendación de ciencia abierta fue dirigido por una investigadora argentina,
de Mendoza, y el comité asesor en este momento de seguimiento está dirigido por otra latinoamericana, una mexicana, que es referente en estos temas. Esto es porque América Latina tiene amplia experiencia en lo que es acceso abierto a publicaciones, en compartir información. Entonces, esta región tiene mucho para aprovechar esta movida y proveer al mundo. Pero tenemos que abrir los ojos y saber que tenemos que seguir trabajando para construirlo. Muchas gracias.